agradecer al Consejo Nacional y su presencia de todos ustedes. La idea es de esta noche es compartir, digamos, la experiencia que dispongo para personas que conocen y, ¿por qué no, también recibir, digamos, sus vivencias de cada uno de ustedes? Si tienen, digamos, han participado en algún proyecto aeroportuario. Con el boom, digamos, de la construcción que tenemos actualmente en el Perú, ya no digamos de Lima, sino en el Perú, y también de las telecomunicaciones, muchas veces nos olvidamos de muchas autorizaciones que se tienen que gestionar, ¿no? Y específicamente hoy la charla está referida a una de ellas, ¿no? Y ver cuál es la legislación aplicable. La legislación aplicable no es mucha, ustedes saben, pero sí voy a digamos, más adelante compartir también para los jóvenes, para los ingenieros, para los especialistas, alguna normativa relacionada, digamos, con el diseño, ¿no?, de aeródromos o de helipuertos, o alguna, digamos, si quieren alguien conocer, presentarle, digamos, cuáles son los documentos básicos, ¿no? Y luego volvemos y nos enfocamos a lo que es el tema principal, que es la legislación aeronáutica, ¿no? Si tienen alguna consulta, estamos a disposición, me la hacen llegar, o si alguna cosa que no quedó claro, de igual manera, ¿no? La base legal que rige, digamos, la aviación civil en el Perú, tiene una ley, que es la Ley de Aeronáutica Civil, la 27261. Esta ley fue promulgada el año 2000, ¿no? Pero mucho más antes ya había otra ley, o sea, esta es una actualización, ¿no? Esta ley realmente viene del año 94, ¿no? Entonces, el año 2000 se decidió, digamos, por la constante, digamos, desarrollo que hay de la aviación. La aviación es muy constante, progresivamente se va, digamos, actualizando. Entonces, nosotros somos parte de un grupo que se llama la Organización Civil Internacional, que es OACI. Entonces, la OACI exige a los estados, de los cuales el Perú es miembro, a que toda la normativa, ya sea de seguridad, que vaya directamente a la aviación, sea, digamos, normada. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí, no? Ya. Entonces, basado en eso, pues que hay muchos reglamentos, muchas regulaciones que solamente tienen un plazo y nuevamente se tiene que ir, digamos, actualizando, porque tenemos que ir a la par con toda la aviación internacional, ¿no? Lo bueno es, digamos, que si yo aplico un reglamento aquí, eso mismo se lo piden en Colombia, se lo piden en Estados Unidos, se lo piden en España, se lo piden en todos los países integrantes de la OACI, ¿no?, que conforman la aviación civil. Entonces, la ley, en este caso la ley es muy grande, me voy a enfocar netamente a los aspectos técnicos relacionados a la parte de la ingeniería, ¿no? Entonces, la ley dice que se regulan por los anexos técnicos y las regulaciones aeronáuticas. Entonces, igual, toda ley siempre se pide su reglamento, ¿no? Entonces, nace la ley, luego dice hay que reglamentarlo, y luego de los reglamentos hay que hacerlo, en el caso de la aviación civil, hay que hacerle las regulaciones, ¿no? Entonces, las regulaciones son aprobadas por el Ministerio de Transportes a través de su ente especializado, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, más conocido como la DGAC, ¿no? ¿Qué son las RAC, ¿no?, las regulaciones aeronáuticas? No, son un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio,
¿no?, que regulan los aspectos de orden técnico de las actividades de aviación civil. Tenemos varias regulaciones, ahí están las principales, ¿no? ¿Cuál es el puntero? A ver si alguien me ayuda. Ya. Pongamos, tenemos las regulaciones. Si alguien quiere, digamos, saber de una aeronave, cuáles son las condiciones que exige el Ministerio de Transportes o la regulación para que pueda volar, porque una aeronave no viene y vuela. Entonces uno visita la RAC 121, que es aeronaves, y ahí va a encontrar todo lo relacionado a aeronaves, qué es lo que tiene que cumplir, cada qué tiempo se tiene que hacer los mantenimientos. Esa es una regulación técnica, ¿no? En el caso de nosotros los ingenieros, ¿cuál es lo que más utilizamos para el diseño? Yo quiero diseñar un aeropuerto o un aeródromo o un helipuerto, entonces tengo que cumplir la RAC 314, que es en el volumen 1, ahí me va a decir cuánto tiene que tener el ancho de una pista, cuáles son los elementos que están considerados en un aeropuerto, ¿no? Si tiene caída de rodaje, cuánto de ancho de caída de rodaje, cuánto de pendiente se tiene que dar, pendiente longitudinal, pendiente transversal, ¿no? Y todos los aspectos están, digamos, establecidos en el anexo 14. Esa es la regulación, es una norma, como una norma técnica, ¿no? Pero en el Ministerio, en el caso de regulación, la regulación es un poco más allá y después hay una norma técnica, es un poquito más abajo. No podemos llamarle norma técnica, por eso lo llamamos regulación aeronáutica, ¿no? Que esto no es nada más que una, digamos, aplicación a nivel internacional, se llama el anexo 14. Entonces, el anexo 14 fija lo que les acabo de decir para un caso de un aeropuerto, ¿no? Y como la OASI le dice al Estado que tenemos que cumplir, ¿no?, entonces con una norma propia. Por eso que se hace la RAC 314 con aplicaciones a nuestro medio, sin salirse, ¿no?, de lo que dice el anexo 14. Ahora, si caso, pongamos, yo le pongo un ejemplo, la pendiente máxima de una pista es de longitudinal es de 2%, quiere decir que no puede haber aeropuertos con pendientes de 3%, salvo que el Estado peruano lo haya adoptado en su regulación 314 y diga, en el Perú vamos a usar pistas de 3%. Y se pone, digamos, las consideraciones, el por qué, ¿no? Entonces la OASI, cuando ellos publican sus normas, dice la pendiente va a ser 2%. En el Perú, ¿no?, se usa pendiente de 3%, ¿no? O sea, nosotros notificamos al mundo que usamos esa excepción, ¿no? Bueno, igual tenemos el volumen 2, que es helipuertos. Si quiero diseñar un helipuerto, ya sea de superficie o elevado, ahí están también las consideraciones de cuáles son los que se tiene que considerar para un buen diseño y la autoridad nos apruebe, ¿no? Si nosotros no cumplimos esto, muchas veces yo diseño un helipuerto y el helipuerto no cumple las condiciones. Pero ¿qué va a pasar? El piloto dice, yo sí ingreso, ¿no? El constructor dice, yo sí construyo, pero la DGAC dice, yo no te apruebo, porque no cumple las normas, ¿no? Entonces es muy importante conocer, digamos, las normas, ¿no? Bueno, y las otras regulaciones, como le digo, que son ya para otros casos, a manera de ejemplo, podría ponerle, a ver, personal aeronáutico, que la RAC 61, 63, 65, digamos, yo quiero ser un piloto, entonces ahí está qué cosas tiene que cumplir un piloto, cuál es su entrenamiento, cada qué fecha tiene qué idiomas tiene que hablar. Entonces todo está establecido en esta regulación, ¿no? Lo que le decía, ¿no?, la regulación aplica al aeródromo, tenemos la 314 y adicionalmente, porque la misma regulación a veces no se entiende, ¿no?
Entonces, como no se entiende, ya se saca, digamos, algo más específico que se llama la norma técnica complementaria, ¿no? O al revés, se inicia, digamos, con algo como para ver cómo, si funciona una normativa así, hasta ver qué es lo que pasa. Entonces yo creo una NTC, norma técnica complementaria, y si veo que ese funciona, la DGAC lo eleva a categoría de regulación aeronáutica, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Pongamos señalización en plataforma. Si uno va a la RAC 314, no encuentra mucho de señalización en plataforma, ¿no? Yo quiero, un ingeniero de ustedes quiere diseñar, digamos, una plataforma, ver qué señales va dentro de la plataforma para que puedan estacionarse las aeronaves, ¿no? Va a la RAC 314, no va a encontrar casi nada. Entonces el ministerio, a través de la dirección, ya creó, digamos, la NTC 01 y ahí sí puede encontrar todo eso, ¿no? Y si, como le digo, si eso ha pasado y ya veo que todos los aeropuertos están funcionando, se eleva ya para que sea de carácter permanente, ¿no? Y así se calcula las distancias declaradas, ¿no? ¿Qué quiere decir distancias declaradas? Digamos, a veces alguien construyó un edificio o instaló una torre en un aeropuerto. Entonces, si el avión aterriza, digamos, en el umbral, esa edificación o esa torre hace que se tenga que desplazar el umbral. 100, 200, 300 metros, no sé. El mismo Jorge Chávez, tenemos un aeropuerto que está a 600 metros desplazado, ¿no? Arequipa también tenemos, digamos, 300 metros desplazados. Tarapoto, ¿no? Arequipa por obstáculos naturales, ¿no? Tarapoto por obstáculos artificiales, ¿no? Entonces ahí se hace, ¿cómo yo hago? Entonces se notifica, y digo, no, mira, yo hago un cálculo, ¿no? Entonces ya la pista ya no va a tener, en el caso del aeropuerto Jorge Chávez, en el aeropuerto de Jorge Chávez tiene 3.500, pero como tiene 600 metros desplazados, entonces por uno de los umbrales ya solamente es longitud efectiva 900, 2.500, 2.900 metros de distancia. Entonces, aquí nos da el procedimiento de cómo se puede hacer, ¿no? Cómo se puede notificar. Pues no solamente es calcular, sino se tiene que notificar a la autoridad para que sea publicado en un documento que se llama AIP, que es Publicación de Información Aeronáutica. Ese documento es el que llevan como una Biblia los pilotos. Entonces, ahí va todo lo que dice, oye, ¿por qué se pone? Porque la aviación es internacional. Viene un piloto por primera vez de España o no sé, de cualquier punto de la China, si queremos llamar. Entonces, ¿quiere venir a Jorge Chávez? Lee la IP. Ah, mira, en el umbral 33 del aeropuerto Jorge Chávez solamente tengo 2.900, ¿no? Pero si yo entro por el umbral 15, yo tengo los 3.500. Entonces ya le da una idea, ¿no? O yo tengo, mira, ahí tengo ¿no? La empresa X construyó un edificio ahí de 20 pisos y no voy a pasar por eso, mejor me doy la vuelta. Entonces, todo lo que sucede se inserta, digamos, en ese documento, ¿no? Que es la publicación de información, ¿no? El famoso AIP Perú. Si alguien quiere ampliar sus conocimientos de aeropuertos, más que todo al diseño, puede consultar, digamos, cualquiera de estos manuales. Los manuales son de tipo informativo, no son de cumplimiento. ¿Ya? Pongamos acá, yo tengo la parte 3, pavimentos. Si yo quiero diseñar un pavimento de un aeropuerto, me voy y utilizo esa fuente de consulta, que es la parte 3, que es el documento 9157, parte 3, y eso me va a ayudar, digamos, a diseñar un pavimento, ¿no? Pero yo soy especialista en pavimentos, pues yo quiero usar otra metodología, lo pueden hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un manual.
Los manuales también tienden a ser normas técnicas. O sea, si yo quiero, digamos, no, que en el Perú se haga el diseño tal como sea este manual, entonces se eleva a una norma técnica complementaria, ¿no? O una regulación. Pero por lo tanto, estos son, digamos, todos los manuales. Si yo quiero diseñar en la parte 1, dice diseño de aeródromos, ahí quiero saber todo de pistas, ahí voy a encontrar. Quiero saber de ayudas visuales, ahí voy a encontrar todo lo que es ayudas visuales. Si yo quiero mi aeropuerto tenga un sistema, digamos, eléctrico, ese manual me va a ayudar. Tenemos el otro manual de planificación. Ese manual, los submanuales sirven, digamos, para los planificadores. Yo quiero hacer un plan maestro, ¿no? El primero es un poco ya para un estudio definitivo, si queremos llamarlo así. Y el segundo más para planificador, ¿no? Ahí está la información, ¿no? Inclusive ya casi no se usa por la parte 3, este es un manual, digamos, en desuso, pero inicialmente el Perú no tenía directrices para hacer contratos de aviación. Entonces, la misma OASI sacó un manual, ¿no?, para preparar contratos. O si hablamos no solamente del Perú, estos manuales son OASI por si acaso, no son manuales peruanos, son manuales de la Organización de Aviación Civil, ¿no? Entonces, algunos países todavía lo usan, ¿no? Acá en el Perú se usó mucho, me acuerdo, para el tema de hacer las bases para la concesión de los aeropuertos, ¿no? Entonces, ahí se usó. Después tenemos la parte 6, que es la parte que nos vamos a enfocar más, está relacionado directamente con el tema, que es la limitación de obstáculos, ¿no? A pesar que hay una regulación, también hay un manual que a mí me permite, digamos, una fuente de consulta, ¿no? Y, digamos, ver si estoy haciendo bien, ¿no?, una construcción respecto a una superficie limitadora, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en la aviación, ¿no? En la aviación, digamos, yo le he llamado clientes, digamos, alguien tiene una empresa o alguien quiere trabajar, no sé. Entonces, el Ministerio de Transportes, de acuerdo a la ley de aeronáutica, es la máxima autoridad en aviación. Entonces, ya está por descontado, ese pertenece a un viceministerio, ¿no? Entonces, pero aparte también lo tengo, digamos, a OCITRAN. ¿Qué creen que hace OCITRAN? ¿Qué tiene que ver con aviación? ¿Alguien de ustedes tiene una idea más que puede ser OCITRAN en aviación? Bueno, hace muchos años los aeropuertos eran administrados por Corpa, que es el Estado, ¿no? Entonces, luego, a través de Proinversión, ¿no?, se hizo el concurso y se concesionó los aeropuertos. Pero esa concesión no ha quedado ahí sola, sino que hay hay un organismo que se encarga de hacer la supervisión del contrato o de los contratos de concesión. En este caso, ese organismo es el OCITRAN, ¿no? Y no solamente de aviación, porque también en OCITRAN lo tenemos en las concesiones de carretera, lo tenemos en las concesiones de puertos, todo eso, ¿no? Pero específicamente también interviene en la aviación, ¿no? Corpa se encarga, hay unos aeropuertos que están bajo la administración de Corpa. Entonces tenemos el aeropuerto de Cusco, el aeropuerto de Jaén, el aeropuerto de Hilo, entonces están a cargo de Corpa. Y adicionalmente se encargan, digamos, de brindar los servicios de tránsito aéreo. ¿Qué son los servicios de tránsito aéreo? Digamos, son las ayudas que dan directamente a través de la torre de control, radar, todo eso, ¿no?, para que una aeronave pueda circular, digamos, sin ningún problema hacia su aterrizaje, ¿no? Entonces, acá digamos, ninguna aeronave puede irse por donde quiera. Hay unas aerovías a las cuales tienen que respetar, ¿no?
Entonces, si va una aeronave de Lima a Chiclayo, toma la aerovía y no puede salirse, salvo autorización de la torre de control, ¿no? Igual, el regreso también tiene otra vía, un poco más bajo y un poco desplazado, ¿no? Bueno, el Ministerio de Economía es el encargado de dar los dineros a todos los proyectos, así que no podemos sacarle de lado al ministerio, ¿no? Luego tenemos a los gobiernos regionales. Hace muchos años, hace 5 o 6, un poquito más, se dio la famosa ley de regionalización. Entonces, que todos los aeropuertos o las cosas que hace el Estado las tenía que descentralizar a través de los gobiernos regionales. Entonces, cuando recién salió la ley, toditos los gobiernos regionales se fueron al ministerio y decían, oye, dame mi aeropuerto, ya salió la ley, ¿no? Entonces, cuando acatan los aeropuertos, pero ninguno era rentable. Como ninguno era rentable, todito se dio la vuelta y no agarraron ninguno, ¿no? Entonces, el Estado ya dijo, no, de todas maneras le corresponde, ¿no? Y ha dado, digamos, más legislación, más directrices para que se haga efectivo la entrega, ¿no? Entonces, pero hasta la fecha no se ha logrado todavía. Los gobiernos regionales no quieren coger ningún aeropuerto porque no les es rentable, ¿no? Entonces, entraron las concesionarias. Entonces, como tampoco no era rentable, entonces Proinversión trató, digamos, de ver la manera de ser atractivo para las empresas, ¿no? ¿Y de qué manera lo logró? En paquetes. De ahí se concesionó un paquete del norte conformado por 2 aeropuertos, el cual está a cargo de ADP, Aeropuerto del Perú, y luego se concesionó el paquete del sur, ¿no? Que está a cargo de Aeropuertos Andinos, ¿no? Ahí lo tenemos Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado, Ayacucho, ¿no? Y recientemente creo que Proinversión está manejando tratar de concesionar otro grupo de aeropuertos, ¿no? Jaén, Hilo, Rioja, por ahí. Entonces, esa es la única forma de que sean, digamos. Pero también es cierto que la visión ha crecido, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años se dio pues la famosa año de los 600,000 turistas, ¿no? No llegábamos ni a 600,000, imagínense. Ahora pasamos los 8 millones, ¿no? El movimiento aeroportuario pasa de 8 millones, ¿no? Entonces, antes 600, entonces, y eso tiene que ver mucho los aeropuertos también, ¿no? Las empresas privadas también tienen sus aeropuertos. Generalmente las mineras, tenemos a Barry, ¿no? Tenemos a Prospetrol, ¿no? A Rexol, y ellos que tienen sus aeropuertos o aeródromos en los cuales, digamos, todos ellos están involucrados con la ley de aeronáutica civil, ¿no? Y luego hay algunas municipalidades que también tienen unos aeródromos, ¿no? Contamana es un aeropuerto municipal, ¿no? Entonces lo administra la municipalidad. Y así hay varios aeródromos que digamos que… Entonces ellos son los actores que tienen que cumplir con la ley, ¿no? Entonces, ya regresando nuevamente al tema que nos ha traído esta noche, que la aeronáutica es ese conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles, ¿no? Todo tiene que ver con aeronaves civiles. Muchas veces, pero ahí está entrando los aeroviones militares. No tiene, pongamos hoy en aeropuerto, hay 1 o 2 aeropuertos militares que ahí no es aplicable la ley. Tenemos el Pato, creo que es en Talara, La Joya, ¿no? Si ellos quieren que, digamos, ingresen aeronaves privadas o públicas, tienen que pedir una autorización a la DGAC y cumplir con todas las regulaciones que hay. Si no, no se le da. Pongamos, el de Las Palmas es un aeropuerto que
militar, pero a la vez es civil porque tiene su autorización y está bajo el control o la supervisión, ¿no?, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? ¿Quién es la autoridad? ¿No? De acuerdo a la ley, la autoridad máxima es el Ministerio de Transporte, ¿no?, que es ejercida a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es un ente especializado. Este ente especializado dice que tiene toda la autonomía necesaria, ¿no? Pero está escrito entre paréntesis autonomía porque depende del Ministerio de Transportes, depende del Ministerio de Economía para que le dé plata. Para contratar un personal no lo puede hacer directamente, sino lo tiene que hacer a través de los entes del ministerio, ¿no? Entonces, no es, esa parte de la ley no se ha cumplido mucho, ¿no?, pero está escrito, ¿no? Y generalmente, pues, la parte del Estado no se tiende en abrir, sino más bien en hacerse más pequeño. Bueno, esa es la estructura de dirección general. Tenemos la dirección de regulación, que es la que hace leyes, regula, promueve. Una vez que hizo la ley, va a la dirección de certificaciones. Esa dirección es la que certifica. Quiero volar una aeronave, tiene que certificarse la aeronave. Tengo que dar permiso a un piloto, tiene que sacar su licencia, tiene que ir a certificaciones. Tengo que solicitar una autorización de cualquier tipo a la Dirección de Aeronaves. Una vez que ya tenemos la ley, tenemos la autorización, el que se encarga de hacer la vigilancia es la Dirección de Seguridad. A ti yo te he autorizado bajo estas condiciones, pero no la tienes o no la estás conservando. Entonces ahí hay que ir, empieza, digamos, el chequeo. De esa manera que tenemos una aviación, digamos, seguro, ¿no? Bueno, y aparte que ya le dije, ¿no?, regular, supervisar, fiscalizar las actividades de aviación, ¿no?, suspender, revocar las autorizaciones de los aeródromos públicos y privados, fijando las condiciones, facultades que tiene ¿no? Entonces, la DGAC, dentro de control, sí tiene amplias facultades. O sea, si va un personal de inspección, a cualquier entidad, es que darle permiso, es como el policía, ¿no?, mucho más que policía va, si no le da el permiso, digamos, inmediatamente le pueden ser sancionados, ¿no? Y digamos, hay un reglamento de infracciones y sanciones de aeronáutica civil. Las sanciones son bien elevadas, ¿no? Un piloto comete, digamos, un error, le quitan 4 o 5 años de repente de por vida ya su licencia, ¿no? Igual sucede con cualquier. A veces muchas personas no saben, digamos, por no contestarle a la autoridad también tiene. La dirección le dice, mira, ¿sabe qué? Te mando esta carta y te doy tantos días. Mucha gente lo guarda, ¿no? Pasa otro, le vive un reiterativo y no pasa nada. Entonces, el no haber contestado, ese documento es pasible de sometimiento a la Junta de Infracciones. Ahí dice, ¿no? Los operadores están obligados a entregar toda la información técnica, legal, económica relacionada con sus actividades que se les requiera, ¿no? Bueno, el aeropuerto, ¿qué es un aeropuerto? El término internacional es aeródromo, ¿no? Aeródromo es todo espacio de aire, de agua o tierra donde, digamos, sirven para aterrizar las aeronaves, ¿no? Aquí en el Perú se le ha dado un término muy especial al aeropuerto, que ya tiene, digamos, muchos dicen, no, aeródromo chiquito y aeropuerto grande. No, mentira, el aeródromo Jorge Chávez es un aeródromo, ¿no? Pero ya llega la capacidad, digamos, de ser aeropuerto, porque ya le pusieron en la ley, siempre y cuando tenga ya sus terminales. O tienes edificio terminal, facilidades, ya en el Perú se llama aeropuerto. Y si no, sigue siendo aeródromo, ¿no? También tenemos aeropuertos internacionales, ¿no? Digamos, la capacidad de un aeropuerto internacional no está dada,
porque ingresa una aeronave más grande o viene de más lejos, ¿no? O viene un Airbus 340. Ese es un aeropuerto internacional. No, está dado, ¿no?, por estas condiciones, ¿no? Son aeródromos públicos destinados al ingreso o salida del país de aeronaves, no dice de qué tamaño, ni tampoco dice qué tamaño tiene que ser el aeropuerto, ¿no?, donde se prestan normalmente a servicios de sanidad, aduana, migraciones, ¿no? Yo puedo tener un aeropuerto muy pequeño que vuelen aeronaves de 23 pasajeros, pero mi vuelo está, digamos, ¿qué les puedo decir?, de Puerto Maldonado a Brasil, a Manaus. Entonces, para que sea internacional, se le tiene que exigir, pon aduanas, ¿no?, pon sanidad, pon migraciones de manera permanente. Si no, no eres internacional, ¿no? Limitación. Aquí ya empezamos a verlo, digamos, cuáles son las limitaciones, ¿no? Las limitaciones las dan la superficie limitadora de obstáculos, ¿no? ¿Qué son superficies limitadoras de obstáculos? Son planos imaginarios, ¿no?, más adelante vamos a ver, no es tangible, ¿no?, que se extienden sobre cada aeropuerto y sus inmediaciones, tendientes a limitar altura de obstáculos a la circulación de aérea. Si podemos decir así, tendientes a limitar a la altura de edificios, torres de alta tensión, torres de telecomunicaciones, así que podemos decirle así, ¿no?, porque pueden perjudicar la circulación de las naves. Entonces, ese, digamos, es la superficie limitadora de obstáculos. Dice, en las áreas cubiertas por la proyección de la superficie de domos, así como en las áreas de aproximación, ¿no?, las construcciones, plantaciones, estructuras, instalaciones, ya sean permanentes o de carácter transitorio, no podrán tener una altura que dichas superficies ni podrán ser de naturaleza tal que acrecienten los riesgos potenciales de un accidente de aviación. A ver, no solamente están los edificios también. O sea, hay, digamos, yo recuerdo, bueno, nosotros tuvimos un impasse mucho ahí en el ministerio para autorizar a una planta de gas. Entonces, el gas, las plantas esas no superan las superficies limitadoras, están debajo, pero sí es esto, ¿no? Es de naturaleza que acrecienta los riesgos. Entonces, si ustedes se imaginan si cae ahí, digamos, una aeronave, ¿cuánto serían los daños que causaría? Entonces, también está tendiente, digamos, a limitar eso de ahí, ¿no? Menos mal que no tenemos muchos acá problemas, ¿no? Pero sí las otras, ¿no? Ahora, dice transitorias. Ese es otro tema, ¿no? Aquí en el Jorge Chávez se estuvo construyendo un edificio, un hotel, que si bien el hotel no pasaba a las superficies limitadoras, pero ese se construía con una pluma. Entonces esa pluma era más alta que entonces eso se penetraba. Entonces ese es digamos, es un elemento transitorio, eso no se va a quedar, entonces también requiere de autorización. Y fue más problemático sacarle la autorización a la pluma que a la propia edificación. Dice, la superficie limitadora de obstáculos en los aeródromos públicos no los hace cualquiera, los hace la misma Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? O sea, yo no es que me voy, el caso de Jorge, que operador Jorge Chávez dice, no, está mi superficie limitadora, no señor, acá lo hacemos acá en el ministerio, lo que nosotros nos encargamos de hacerles este estudio, ¿no? Entonces, hacen el estudio y la Dirección General lo aprueba y luego que lo aprueba lo da para que sea aplicable y le haga, digamos, haga el seguimiento. O sea, ¿quién es el encargado de hacer el seguimiento de las edificaciones? Es el operador aeroportuario,
¿no? Entonces va el operador, dice, oye, hay un edificio, están construyendo. Él tiene que ser la primera alerta, indicar a la DGAC, en tal sitio está construyendo un edificio. ¿Tiene autorización? La DGAC le dice, sí señor, sí tiene autorización, así que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el primer llamado, ¿no?, de acuerdo a las regulaciones que le han dado. Y cada 2 años tiene que hacer un levantamiento de obstáculos. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Ahora, una vez que hace la regulación, digamos, se hacen las superficies limitadoras, la misma ley dice que tiene que inscribirse en registros públicos. Pero hace muchos años no se ha podido lograr, porque cuando se ha ido a registros públicos con todo el expediente, dice, oye, ¿sabe qué? Yo quiero que me escribas esto. El registro público dice, pero yo te escribo cosas tangibles, tú me vienes con imaginario, con líneas, ¿y yo qué te puedo escribir? ¿No? Entonces ha habido, digamos, un arduo trabajo por parte de la autoridad, ¿no?, para, digamos, reunirse, decirle, mira, de qué se trata, ¿no? Porque dice, no, yo no te puedo escribir, tú me estás diciendo sobre eso hasta tal metro, ¿y con qué lo mido? ¿No? Salvo uno que se dio, que fue en el aeródromo de Huaraz. El de Huaraz está inscrito en registros públicos. ¿Cómo se hizo? Nadie sabe ni qué momento, pero está inscrito en registros públicos. Pero al final eso ha servido, porque me he dicho, mira, ¿sabe qué? Allí hay un caso que sí se ha escrito. Hay un, ¿cómo lo llaman? En temas legales, como hay un antecedente. Sí, no hay jurisprudencia. Hay una jurisprudencia ya ahí, ¿no? Porque ha servido para eso. Ahora, vamos a ver cuáles son las superficies limitadas. Las superficies definen el espacio aéreo que debe mantenerse libre de obstáculos, ¿no? O sea, hay varias superficies que vamos a ver y no deben, digamos, no deben tener obstáculos. Están para ser de carácter permanente, ¿no? O sea, esas superficies no es que sirven ahora, no sé, está en función a la planificación o la vida útil del aeropuerto, ¿no? La finalidad es reducir los peligros para las aeronaves, ¿no? Entonces, el objetivo principal de las superficies limitadoras es asegurar que las operaciones de los aeropuertos se desarrollen de manera regular y eficiente, ¿no? Ya les decía los ejemplos, ¿no? Eficiencia quiere decir que cuando yo uso toda mi pista, si yo, digamos, desplazo un umbral o cierro una aproximación, ya no hay eficiencia en ese aeropuerto, ¿no? Ahí tenemos un par de imágenes, pongamos, ¿no? Entonces ahí llena de torres, entonces el avión ya no opera eficientemente, ¿no? Garantizar que las instalaciones tengan una vida útil compatible a lo planificado, ¿no? De eso se quiere, de eso se trata. Nosotros, o la autoridad, o el especialista planificador, tiene todo el terreno, entonces planifica un desarrollo por etapas, porque ustedes entenderán también que un aeropuerto no se hace todo a la vez, ¿no? Puedo hacer, digamos, primero un aeropuerto con su plataforma, ¿no? Después puede crecer dependiendo el volumen o el movimiento de aeronaves, ya se sale una salida rápida, una caída de rodaje, ¿no? O otra pista paralela, ¿no? Entonces, eso se planifica, pero para yo poder, digamos, tener la seguridad que va a crecer, yo tengo que preservar mis superficies limitadoras, ¿no? O mi espacio aéreo, ¿no? Las superficies son estas que tenemos acá, ¿no? Tenemos superficie de aproximación, tenemos superficie de ascensión en el despegue, superficie de transición, superficie horizontal interna y la superficie cónica. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es cuál? Yo tengo una pista cualquiera, ¿no? En este caso puede ser una pista de 2500 por 45, a ese le corresponde una clave 4E y con esa clave, digamos, yo voy a definir
mis superficies. Las superficies, la mayoría salen de la franja. En medio tenemos la pista, ¿no? Y al costado, ese se llama franja, ¿no? Entonces, todo aeropuerto tiene que tener una franja de 150 metros, ¿no?, a cada lado para este tipo de clave, ¿no? Y las superficies no nacen de la pista, sino nacen de la franja, ¿no? Entonces, y la franja abarca después de la pista 60 metros más allá, ¿no?, o antes, como lo quieran llevar, ¿no? Entonces tenemos la superficie de aproximación, ¿no? La superficie de aproximación, ustedes pueden ver acá, abarca hasta los 15 kilómetros, ¿no? Entonces, en esa área, todo lo que yo construya tiene que estar debajo. En los primeros 3.000 metros no tiene que pasar la pendiente de 2%, ¿no? En el segundo tramo, que son los 3.000 metros más, no tiene que pasar, digamos, la pendiente de 2.5. Si uno de estos de acá, digamos, pasa una construcción, pasa esa idea, ya es un obstáculo, ¿no? Entonces, ese es para superficie de aproximación. Y luego tenemos la superficie de despegue, que también abarca 15 kilómetros, ¿no?, con una pendiente de 1.6%, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el despegue es la condición más crítica para evaluar obstáculos, ¿no? Entonces, a veces no necesariamente va a depender si yo estoy más cerca del aeropuerto o más, que es menos, digamos, la altura que yo construya. ¿Qué puede pasar, digamos? ¿Qué puede pasar para que yo construya más altura acá que aquí? A ver, si yo lo pongo acá es más fácil. Acá sería 60 metros que podía, ¿no? ¿Qué pueda pasar que si yo puedo acá 60, acá puedo construir 150 metros de altura? ¿Qué puede pasar que yo pueda construir acá más de 150? ¿Se puede o no se puede? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Se podía o no se podía? Sí hay una condición que se podría. ¿Qué tendría que pasar? Que el terreno baje. Si el terreno baja, o sea, no es línea recta, va a depender del terreno. Si el terreno baja, acá 90 más 60 puedo construir, ¿no? Pero sucede al revés también, ¿no? Entonces acá no necesariamente yo puedo construir 150, porque si el terreno sube, ¿no?, si sube 100 metros, entonces ya me reduce a 50 metros nomás que puedo construir. Luego, bueno, ya vimos la superficie de aproximación. Entonces son de los umbrales de pista 15 kilómetros acá y 15 kilómetros para allá, ¿no? Si yo quiero construir, digamos, 15 kilómetros, abarca pues hasta más o menos Magdalena. Entonces, estoy en la aproximación en Magdalena, ¿no? Luego tenemos la superficie de transición. Entonces, la superficie de transición también sale desde la franja, ¿no?, hasta llegar a 45 metros respecto el nivel de la pista. Tengo la pista 45 metros, llego a la superficie horizontal. Entonces, esa pendiente de 14.3 no puedo vulnerar, ¿no? Entonces, acá voy a tener diferentes alturas. Igual se aplica, ¿no? Si el terreno baja, entonces me permite mayor altura. Pero eso solamente es hasta los 315. De ahí para adelante ya tengo la superficie, es otra superficie.
que es la superficie horizontal interna, ¿no? Entonces, la superficie horizontal interna abarca desde los 60 metros que le decía hasta 4 kilómetros. Ya es un radio. Igual no puedo construir sobre la pista 45 metros, no puede vulnerarse, digamos, esa superficie, ¿no? Luego tenemos la superficie cónica, que son 2 kilómetros más. Después de la horizontal tengo 2 kilómetros más, son 6 kilómetros ya que, o sea, si ustedes se dan cuenta, los que construyen edificaciones, son grandes las superficies, ¿no? Prácticamente si lo ponemos acá en Lima, casi todo Lima, porque acá todavía falta otra superficie, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, la superficie, ¿no? Este es un isométrico sobre dónde está la superficie. Tenemos la pista, la transición horizontal interna y la cónica, ¿no? Y tenemos la horizontal externa. No todos los aeropuertos tienen una horizontal externa, ¿no? O sea, aquí tiene que ver lo que dice la ley, ¿no? ¿Quién define o determina la superficie limitadora de obstáculos? La Dirección General de Aeronáutica Civil. Si ya me puso 15 kilómetros, este es un radio del centro de pista 15 kilómetros. Ya lo tengo que cumplir, ¿no? En algunos aeropuertos no lo tiene. Entonces, ¿y cuál es la altura? Es sobre la pista, o la elevación, digamos, sobre la pista, 150 más, esa elevación de esa línea, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas son líneas imaginarias, esta no es tangible, ¿no? Este es en planta y en perfil, digamos, también una línea del Jorge Chávez. Jorge Chávez tiene una elevación de 15 metros sobre el nivel del mar, más 150 es 165. Entonces, ninguna construcción puede pasar los 165 metros digamos, de la elevación, porque ya sería un obstáculo, ¿no? Pero esto llega hasta San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho, el terreno ya mide 200. ¿No? Entonces, ya es un tema, ¿cómo yo construyo? ¿No? ¿Cómo yo construyo, digamos, si el terreno ya es? Entonces, por eso, para no tener inconvenientes, es bueno que la misma autoridad me evalúe y me dé la autorización, ¿no? Porque cuando sucede un accidente, ahí al que está más débil, a ese lo procesan, ¿no? Y cuando está uno más débil, cuando uno le falta pues una autorización, ¿no? O un permiso, como lo llaman, ¿no? Aquí tenemos los diferentes tipos de superficies limitadoras que se han elaborado, ¿no? Entonces, de Lima tenemos 2 aeropuertos, Jorge Chávez y Las Palmas, que le decía. Entonces, casi todo Lima llega hasta Miraflores, Pueblo Libre, ¿no? Santiago de Surco, ya lo coge el otro aeropuerto, que es Las Palmas. Menos mal que Las Palmas no tiene superficie horizontal externa, si no sería 15 kilómetros más, ¿no? Se alejaría. Entonces, este tiene ¿qué superficie es esta? ¿Recuerdan? Esa es la superficie cónica, ¿no? Es hasta 6 kilómetros. Entonces, hasta 6 kilómetros y de acá son 15 kilómetros, ¿no? Entonces, ya necesitamos pedir autorización, ¿no? Acá nuestro colegio quiere hacer un edificio. Independientemente del aeropuerto, quiere hacer un edificio. Y por ser edificio, ya tiene que pedir una autorización a la Dirección General, ¿no? Cualquier edificio que se haga, ¿no? La vez pasada se cayó una aeronave en Surco. No sé qué estaría haciendo. Menos mal que no se chocó con nadie. Imagínense si hubiese chocado con una torre, con una casa. ¿A quién le hubiese echado la culpa? Claro, al que construyó.
no al piloto, no a la aeronave, no, ahí no, a veces como le digo, de repente el piloto no dice, no, yo estaba bien, sino que acá pasó un caso en Nazca, ¿no? Entonces en Nazca hubo digamos, un accidente de aviación que salió y el piloto estaba retornando, ya no le dio la pista, se chocó en la azotea. Ya para llegar a la pista se chocó en la azotea digamos, de una vivienda que era muy pequeña, de 2 pisos, y la azotea en el tercer piso. Entonces, se pretendió echarle la culpa a la casa, ¿no? Entonces, no, ¿quién construyó? Porque, bueno, pues usted tiene que entender que cuando va a un accidente de aviación hay varias responsabilidades, ¿no? Entonces, evalúan responsables de quién, del piloto, del propietario, o de la empresa o línea aérea en este caso, piloto, línea aérea, aeronave, ¿no? Operador aeroportuario, servicio especializado. ¿Qué quiere decir servicio especializado? Son esas personas o esos servicios que se dan dentro de un aeropuerto, ¿no? En un aeropuerto es como una ciudad, ¿no? En esa ciudad interna del aeropuerto hay hasta atropellos. No puedan creer que se atropella gente ahí en los carros que transitan dentro del aeropuerto. Ahí se ha dado casos que atropella, choca, ¿no? Entonces todos entran allá. Y cuando uno evalúa, bueno, yo estoy convencido que un accidente es la suma de errores, omisiones. Cada uno ha tenido un porqué, ¿no? Luego lo termino de narrar el caso de Nazca. Voy a narrar el caso de Jorge Chávez, ¿no? Entonces, estaba un avión, se había malogrado un carro de una empresa de catering, eso que llevan alimentos. Entonces, ese es un servicio especializado. Tiene que tener manuales, todo tiene procedimientos. Está, digamos, ligado al control de la autoridad. Entonces estaba malogrado y la aeronave estaba retrocediendo para que salga, ¿no? Y había una persona que es ¿cómo se llama? El auxiliar, ¿no? Le decía, ven, ven, ven. Y cuando vio, para, pues, semejante mole que es el avión. No lo puedes parar, ¿no? Entonces, al avión se chocó, ¿no? Entonces, ¿usted sabe cuál es la pérdida que tiene ahí? Ese avión no puede volar. Tiene que bajar todos los pasajeros. Tiene que entrar a revisión, ¿no? Entonces, se hace la investigación, pues, como digo, de una suma de errores. Se encontró que el operador aeroportuario lo había dejado ingresar. Porque la culpa de uno de ellos, del operador, lo había dejado ingresar. ¿Por qué? Pues la culpa era de la empresa de aeroportuario. Estaba vencida su revisión técnica. No sé si es vinculante, pero cada uno tiene, ¿no? El señor que estaba acá no tenía el curso actualizado, porque hay cursos de refresco actualizado, no tenía vencido, ¿no? La línea aérea era la que era encargada, digamos, de verificar si el señor estaba con sus cursos actualizados. Tampoco lo había hecho, ¿no? Miren, todos los participantes tenían algo que ver ahí, ¿no? Entonces, a veces los accidentes se suceden por eso, ¿no? Hay varias, ¿cómo se llama? Suma de errores, omisiones que hay, ¿no? Bueno, y en el caso de Nazca, pues, chocó, ¿no? Y se le pretendió echarle la culpa, pues, a la edificación, ¿no? Y bueno, en la autoridad también hay varias áreas, ¿no? Entonces cada área tiene que defender también su trabajo, ¿no? Pues dice, oye, usted no hizo su función, usted tiene que verificar que ese edificio que han construido, ¿no? Y usted al piloto y así cada uno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a mí, ¿quién me reclama, hermano? ¿Yo qué voy a decir?
la superficie está acá y la casa está acá. Es obstáculo. Se chocó y ese es un tema, ya no es tema por obstáculo. ¿No? Entonces, no está, ya tienen que reorientar. ¿No? Pero imagínense que si penetraba, no tenía, si no tenía autorización, todo un tema, ¿no? Entonces, es muy importante a veces, digamos, cumplir con los permisos que a veces nos solicitan. Cada entidad pide un permiso no porque se le ocurra, ¿no? Y menos en aviación, como le digo. Ahora, los accidentes de aviación sirven, ¿no? Sirven no para castigar. En aviación hay dos formas o como dos comisiones, digamos, que analizan un accidente, ¿no? Uno es la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos, se llama, la CIA. Entonces, ellos evalúan, pero ellos no dicen hay que castigar lo que castigar, simplemente dan las cosas probables que han podido pasar, ¿no? Y las cosas probables que han podido pasar sirven, porque pueden contar y se puede cambiar el reglamento. Una aeronave puede cambiar su diseño, ¿no? Entonces, para eso sirve. Y aparte ya viene la autoridad. Entonces, la autoridad sí revisa, pues dice, oye, tú no tuviste los cursos, a ellos sí se lo someten a junta de infracciones. Bueno, entonces, ahí tenemos la superficie limitadora de Lima, tenemos la de Tumbes, también abarca hasta 15 kilómetros. De Iquitos también tenemos 15 kilómetros, ¿no? Tarapoto solamente tenemos hasta 6 kilómetros y por un lado hasta 15 kilómetros, la aproximación, y por el otro lado solamente hasta 4 kilómetros, ¿no? Entonces, esta concesión me parece bien, porque yo que voy a hacer preservar 15 kilómetros y ya tengo cerro ahí, ¿no? Ese que está churado son obstáculos naturales. Entonces, como hay una partecita, entonces eso sí puede servir para aeronaves. Por eso se ha preservado esos 4 kilómetros nada más, ¿no? Y acá tenemos Cusco. Cusco también tiene una buena concesión para mí, ¿no? Entonces tenemos por acá. Este es el actual, ¿no? Que solamente tiene una aproximación. Por acá, miren, no preserva nada. Y en esta parte hasta los 6 kilómetros, ¿no? Igual, ¿para qué van a hacer? Y tenemos el aeropuerto de Chinchero, ¿no? El famoso Chinchero. Entonces, no, esos son procedimientos. O sea, yo tengo que preservar las áreas. O sea, el diseñador tiene que ver eso. O sea, yo en este caso puedo preservar esta área, más me interesa porque por ahí voy a voltear. La mayoría de aeronaves van a hacer ese procedimiento, son procedimientos aéreos, ¿no? Entonces, pero tengo que preservarlo, porque mañana alguien me pone ahí una tremenda antena, entonces tengo que preservarlo esa área. Entonces, para eso sirve, diga, esta superficie. Exacto, toda esta superficie sirve, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo, bueno, es considerar 15 kilómetros. Pues tienes tú en sierra difícil preservar 15 kilómetros de cerros, ¿no? En costa sí, porque es plano. ¿Qué más podías hacer ahí? Aquí, digamos, tienes elevaciones muy altas que no vas a poder, no te va a permitir, por más que preserves, ¿para qué preservas, no? Pero bueno, ya esa es cuestión del planificador. Entonces, ya tenemos las superficies limitadoras, sabemos que es aprobada por la Dirección General, y tenemos limitaciones, dice, ¿no? Dice, si con posterioridad a la autorización de un aeropuerto, si con posterioridad a la autorización del funcionamiento de un aeropuerto público o privado, se comprueba la infracción de las normas que se refiere al presente capítulo, la Dirección General exigirá al infractor la reducción o eliminación de obstáculos. Eso lo dice la ley, ¿no? O sea que no yo custodio, mire, tienen digamos, la autoridad tiene los elementos para hacer cumplir.
¿no? En caso de incumplimiento, requerirá judicialmente la eliminación y reducción de los gastos de obstáculos, de la eliminación de obstáculos. Los gastos que demanden serán de cargo del infractor, el cual no tendrá derecho a reembolso ni indemnización, ¿no? Entonces, está escrito. Pero muchas empresas, o muchos ingenieros, muchos colegas, ¿no?, prefieren pagar a un bufete de abogados para entablarle al Estado que pagar una autorización, gestionar una autorización que les sale mucho más rápido y de esa manera están garantizadas, digamos, su edificación, su construcción que están haciendo, ¿no? Entonces, el reglamento, la ley no lo dice, pero el reglamento dice, ¿no?, para la ejecución de obras sujetas a la limitación de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Para la ejecución de obras dentro de las superficies limitadoras, ¿no?, se requiere autorización previa de dirección general. O sea, que no es que yo construyo por construir. Yo tengo un proyecto, yo tengo que gestionarle su autorización previa, ¿no? Dice, los gobiernos locales, regionales y otras autoridades no pueden, bajo responsabilidad, otorgar licencias de construcción ni permitir hojas. Casi no se cumple. Estoy por seguro que casi no se cumple acá, ¿no? Uno por desconocimiento de la norma y otro, bueno, pues creo que los que hacen instalan y ellos saben mejor que uno el porqué, ¿no? Entonces, este es he puesto como ejemplo un par de autorizaciones de cómo autoriza la autoridad, ¿no? Entonces, miren, lo que acabo de leer lo toma en las dos resoluciones, lo toma en su parte considerativa, dice, ¿no? Establece que ejecución de obras dentro de las limitaciones de propiedad se requiere autorización de la DGC, ¿no? Entonces, esta es una empresa, como le digo, mire, casi saliendo bien lejos. Por aquí creo que esa, si lo ve uno un poco, está como 14 kilómetros. Para colocar una torre de 27 metros ha pedido autorización, ¿no? Acá tenemos otro edificio. Este es un edificio, ¿no?, que está casi a poquito más de 4 kilómetros, ha pedido autorización. Ya la autoridad, ya fue aprobado. Entonces, eso es lo que se debe hacer, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué son obstáculos?, ¿no? O sea, hay obstáculos, es todo objeto fijo, ¿no?, lo que le dije, de carácter permanente o temporal, ¿no?, móvil, ¿no?, o parte de él que esté situado dentro, destinado al movimiento de ¿no?, o sobresalga una superficie limitada. O sea, yo tengo mis superficies establecidas por la autoridad, si ya penetro eso, ya es un obstáculo, ¿no? ¿Se puede construir? Sí se puede construir, eso tampoco no nos alarmemos, ¿no? Sí se puede construir siempre y cuando la autoridad no los autorice, ¿no? Entonces, este es un caso que se presentó una vez cuando yo estuve trabajando ahí en la autoridad. Piura, a 915 metros del umbral de pista, estaban construyendo un reservorio, ¿no?, sin autorización. Se le plantó, se plantó la construcción. ¿Cuánto penetraba? 14, casi 15 metros penetraba, ¿no? Entonces el infractor se vale de miles de cosas. Vino, reunió, amenazó, te traigo al pueblo. Vino el representante de la, ¿cómo lo llaman?, de la comunidad, no sé cómo lo llaman, ahora tiene un término, ¿no?, de la sociedad civil. Vino el representante de la sociedad civil, que mira que el pueblo no tiene agua, pues eso van a ser beneficiados miles de pobladores, y además ese aeropuerto tiene que irse por otro lado, ¿no? Y si no me autorizas, mañana te pongo en el ministerio un montón de gente haciendo bulla, ¿no? Entonces, de varias formas. Resulta que este era un proyecto con el Ministerio de Vivienda. Entonces el Ministerio de Vivienda había hecho desembolso. Dice, no
nosotros no se autorizó vivienda, pero vivienda no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, trajeron a la vicepresidenta, que era Piurana. Trajeron a la vicepresidenta también, se le explicó, se le dijo la ley, dijo, bueno, no más. Nos reunimos con los funcionarios, con los técnicos de vivienda y con el viceministro, y el vivienda le dijo, sí, yo te he dado la plata, pero en ningún momento te he dicho que no cumplas con las autorizaciones. Yo sí te he dado la plata, pero yo no te he dicho que hagas lo que quieras. Te he dicho te he dado plata, te he dicho que le pongas agua a tus señores, pero no te he dicho que bueno, ¿no? Bueno, todo un tema que se manejó, y para que tengan idea, esta obra costaba como 15 millones, ya se habían gastado 11, ¿no? Y al final hicieron, creo que como un barco, pues tuvieron que bajar y eso tuvieron que alargarlo, así como una batea, creo que quedó de acá, ¿no? Pero lograron bajar el diseño, ¿no? De que era un tanque, así que ya quedó como una batea un poco más grande, ¿no? Pero no se sobrepasó pues esa superficie, ¿no? La autoridad también notifica. Tenemos, digamos, este es un documento que mandó el representante de la administración del aeropuerto del aeródromo de Las Palmas, ¿no? En el cual dice, se procede al desmontaje de dichas antenas en el más breve plazo a fin de evitar exponer a la población a acontecimientos deseados que sienten con las operaciones, ¿no? Las Palmas. Y por el otro lado también tenemos al ministerio. Dice, presentada se advierte que 15 estaciones se encuentran dentro de la superficie militar de diversos aeropuertos del país, como se indica a continuación, para lo cual deberá contar con el pronunciamiento respecto a la dirección, ¿no? O sea, no tomemos muy a la ligera, ¿no? Hay, digamos, jurisprudencia, ¿no? También se ha hecho bajar, ¿no? Algunas antenas, sobre todo, y ¿cómo digamos un poco se metieron ya las empresas de telecomunicaciones? Son las que más están cumpliendo ahora, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? Porque se encontró la forma con el ministerio. Yo le decía a tal empresa, oye, necesitas permiso. No querían uno que lo hacía, otro no, ¿no? Entonces, telecomunicaciones, si ustedes ven ahí, este documento del Viceministerio de Comunicaciones, de la Dirección General de Concesión en Comunicaciones. Entonces, ellos nos ayudaron un poco y creo que están ayudando más. ¿Por qué? Dice, viene tal empresa, ¿quieres que te dé frecuencia? Cumple con la DGC. No quieres, no te doy la frecuencia. Y la frecuencia es mucho más grande que una torre. Entonces ya, pues vimos la autorización que le enseñé, bien remoto. ¿Usted cree que porque quieren cumplir? Y hay torres de 15 metros nada más que piden autorización, ¿no? Pero ya pues, si no le da pues la autorización, ¿no? Entonces en los edificios casi ninguno cumple. Todos los edificios, muy pocos son los que cumplen, ¿no? No sé si cumplirá nuestro colegio de ingenieros pidiendo la autorización, no. pero está en la superficie horizontal externa, ¿no? Está dentro de los 15 kilómetros, creo que hay 12, para ser lo más exacto, ¿no? Entonces es una autorización sencilla, ¿no? Entonces tienen que cumplir. La forma, me dicen que la forma que pueden lograrlo, ahí están tratando le dicen a la municipalidad, y vamos a ver acá, a la municipalidad. Entonces, algunas municipalidades ya han tomado acciones. Por ejemplo, esta es la de Anta, aprobó las superficies limitadoras. Dice, ordenar que mediante una ordenanza municipal, ¿no? Que los administrados limiten sus proyectos a la construcción establecida a la plano de zonificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, o sea, las superficies limitadoras, ¿no? Igual tengo acá la municipalidad de Tacna,
También aprobó ¿no? O sea, cada municipalidad ya ha tomado algunas acciones, ¿no? Este es en el caso de Tarapoto. También dice, ¿no? Presentar la resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ¿no? Con la altura máxima. Entonces, hay unas municipalidades que sean, ¿no? Este es, digamos, si no me recuerdo, San Miguel, ¿no? Entonces, esa autorización que no es es porque está en San Miguel. Seguro que se fue la municipal de San Miguel. Quiere construir, no te la deja hacer. Si no, es muy probable que porque las inmobiliarias son las que son más reacias a ponerse derecho. Ya las empresas de telecomunicaciones ya hacen. Mire, por si tiene que presentar el expediente y el pago TUPA es 430 soles, ¿no? Esa es la gestión. De repente el expediente te puede costar más, ¿no? Pero es rápido, sencillo y 430 que es el TUPA, no creo que es mucho, ¿no? Entonces acá también te pide, dice que la ley 27261, que es la ley de aeronáutica civil, ¿no? Dice, tienen que ustedes, digamos, ponerse a derecho. Todo San Miguel anda primero a la DGAC, ¿no? ¿No? Entonces, le decía, ¿quién es digamos, me dicen que habían encontrado un mecanismo ya en la dirección de hacerles un poco cumplir a las municipalidades. ¿A través de quién? Dice que van a cursar documentos, de repente lo han cursado, a los bancos, a las financieras. Como ellos ponen la plata, ¿no? Y decir, pide a toda la inmobiliaria que pídele esta autorización. Y ahí ténganlo por seguro que todos van si no, no hay plata, no hay proyecto, ¿no? Pues nadie construye semejante si no tiene el aval del banco, ¿no? Bueno, es un poquito más allá, no es por asustar, pero por ahí lo que, digamos, determina la autoridad, que hay, digamos, ya el Código Penal también establece algunas sanciones, digamos, para los infractores, ¿no? Yo creo que esto ya sería ya cuando uno ya ha habido un accidente, tal vez, ¿no? Entonces dice, el que a sabiendas ejecuta cualquier acto que pone en peligro la seguridad de las aeronaves o de cualquier otro medio de transporte colectivo destinado a uso público será reprimido con una pena privativa no menor de 10 años ni mayor de 6 años, ¿no? O sea, por ahí también hay un ajuste. Ya, si el hecho produce un desastre, muerte y graves, el agente pudo prever el resultado, la pena no será menor de 8 años, ¿no? Si en casos sabía, es un poco más severa, digamos, ¿no? El que por culpa ocasiona alguno de los hechos, peligros en el artículo anterior, dice reprimido con pena de edad no mayor de 10 años. Entonces, presidente en funcionamiento de servicios públicos, igual, o sea, ya le decía, ¿no? Si alguien pone una antena, ya está entorpeciendo, pues, ¿no? Casi no se sabe, pero se va a saber el día que hay un accidente, ¿no? Entonces, el que sin crear una situación de peligro común impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Bueno, señores, esto ha sido, espero que hayan, digamos, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o alguien conoce algún caso, estamos disponibles. Ya prácticamente ya con esto termino.